Imagina a un guerrero fuerte y decidido, dejando caer su espada frente a un monje sereno. Sin un solo golpe ni una palabra, este simple acto cambió la historia del mundo. Hace más de 2000 años, un grupo de valientes guerreros descubrió un poder mayor que cualquier arma: la sabiduría. Esta es la historia de cómo abandonaron la guerra para encontrar la paz, un capítulo olvidado por siglos, hasta hoy. Un soldado griego, Nicias, se encuentra frente a un monje llamado Surya. Surya, sin moverse y sin decir una palabra, lo observa con calma. Nicias deja caer su espada. Este momento cambió el mundo y nadie lo vio venir. Hace 2300 años, guerreros griegos dejaron atrás sus armas para convertirse en monjes budistas. Su historia desapareció de los registros históricos hasta ahora. ¿Qué tal, buscadores de sabiduría? Imaginen esto: guerreros griegos, esos tipos fuertes con armaduras y lanzas, dejando todo para convertirse en monjes budistas. Hablar de un cambio radical, ¿verdad? En serio, esta historia es increíble. Guerreros griegos renunciando a sus armas para meditar, reyes griegos inclinándose ante Buda. Y lo más loco, los griegos fueron quienes crearon las primeras estatuas de Buda que conocemos. Sí, lo oíste bien. Los templos budistas en toda Asia están llenos de secretos griegos, escondidos a plena vista, rostros griegos en tallados antiguos, diseños griegos en columnas de templos e incluso palabras griegas en textos budistas. Y nadie se dio cuenta durante siglos, desde reinos olvidados hasta monasterios ocultos, desde reyes guerreros hasta filósofos vagabundos. Esta es una de las historias más fascinantes y desconocidas de la historia. Entre estos griegos que transformaron el budismo para siempre, estuvo Demetrio, un soldado que regresó a Grecia con ideas revolucionarias que todavía impactan la filosofía hoy en día. El año es 412 antes de nuestra era. El ejército de Cleón, un gran estratega, llega a las fronteras de la India. Están a punto de descubrir algo más poderoso que cualquier arma. Hace 2300 años, los guerreros griegos, liderados por Cleón, un gran estratega, se aventuraron más allá de las fronteras conocidas, conquistando tierras desde Macedonia hasta Persia, con un ejército de 50.000 hombres. Su fuerza parecía imparable. Sus espadas cortaban ejércitos enteros, y sus escudos rompían líneas enemigas. Pero nada los preparó para lo que encontrarían en las profundidades de los bosques cerca de Taxila, en la India. Hombres que no poseían nada, ni siquiera ropa. Estos hombres eran los sadhus, conocidos por los griegos como los filósofos desnudos. Allí, en el silencio del bosque, los guerreros observaron con asombro cómo estos monjes budistas permanecían inmóviles en meditación durante días, sin mostrar miedo, dolor ni ansiedad. Un monje, llamado Surya, presionó un hierro caliente contra su piel sin inmutarse. Otro permaneció de pie sobre una sola pierna, desde el amanecer hasta el anochecer. El propio Cleón quiso invitar a uno de estos monjes, Dandara, a su corte, pero cuando fue amenazado con la muerte, el monje respondió tranquilamente que la vida y la muerte eran ilusorias y que no temía abandonar el cuerpo. Estos encuentros dejaron una marca profunda en algunos soldados que comenzaron a cuestionar el propósito de sus conquistas y la constante búsqueda de riqueza y poder. Entre ellos estaba Demetrio, un pintor convertido en guerrero que quedó fascinado por la forma en que los monjes vivían sin miedo ni deseo, encontrando algo que ni el oro de Cleón podía comprar. Demetrio, el soldado pintor, no pudo apartar su mente de lo que había presenciado en los bosques de Taxila. Los monjes budistas habían demostrado un poder que no dependía de espadas ni riquezas. Lo que más le impactó fue la idea de que el sufrimiento no provenía de cosas externas, sino de nuestras propias opiniones y juicios. Tras meses de marchar con el ejército de Cleón,
Demetrio pidió permiso para quedarse en India. Se instaló cerca de un monasterio budista, donde pasó 18 meses aprendiendo sus prácticas. Bajo la guía del monje Surya, aprendió meditación, disciplina y desapego. Se sorprendió al descubrir que la verdadera fortaleza residía en dominar los propios pensamientos. Mientras tanto, el ejército de Cleón continuaba conquistando, pero algunos soldados comenzaron a cuestionarse el propósito de su misión. ¿Por qué luchaban por riqueza y gloria cuando la verdadera paz parecía venir de querer menos, no más? Incluso Cleón, conocido por su pragmatismo, comenzó a pasar horas discutiendo con los monjes sobre la naturaleza de la vida y el alma. Demetrio regresó a Grecia con ideas que desafiaban las tradiciones de su tierra. Fundó una escuela de pensamiento basada en sus aprendizajes, mezclando la filosofía griega con los principios budistas. Enseñaba que nada es intrínsecamente bueno o malo. Nuestras percepciones lo hacen así. Esta perspectiva, radical en su tiempo, transformaría el pensamiento filosófico de Grecia para siempre. Mientras Demetrio difundía las enseñanzas aprendidas en India, otros griegos también empezaron a interesarse por esta tierra misteriosa. La llegada de los griegos a la región de Gandhara y Bactria no solo dejó marcas militares, sino también culturales. Se crearon asentamientos griegos donde templos y teatros se mezclaban con estupas budistas. Los comerciantes viajaban llevando monedas griegas junto con textos sagrados indios. Uno de los puntos de encuentro más destacados fue la ciudad de Taxila, un gran centro de aprendizaje. Allí, filósofos griegos debatieron con maestros budistas. Las discusiones no eran meramente intelectuales. Se trataba de una colisión entre formas de pensar. La lógica griega enfrentó la idea budista del vacío, y Aristóteles se encontró con la impermanencia. Mientras tanto, los soldados griegos comenzaron a practicar la meditación en sus campamentos. Algunos incluso pidieron quedarse en India, renunciando a sus armas para buscar algo más profundo. Las preguntas sobre el propósito de la vida y el sufrimiento se extendieron por los ejércitos. Poco a poco, esta influencia empezó a cambiar la filosofía griega desde dentro. El soldado griego Darío, profundamente impactado por lo que vivió en India, regresó a su tierra natal como un hombre transformado. En lugar de tomar nuevamente la espada, comenzó a compartir las enseñanzas que había aprendido de los monjes budistas. Estas ideas no solo cambiaron su vida, sino también la manera en que muchos griegos entendían la filosofía. Darío fundó una escuela de pensamiento que cuestionaba las certezas. Nada es intrínsecamente bueno o malo, enseñaba. Es nuestra mente la que da esos juicios. Este enfoque, inspirado por la práctica budista de la impermanencia y la ausencia de apego, sembró las semillas del escepticismo griego, una corriente filosófica que buscaba la paz al aceptar la incertidumbre. En los campamentos militares y en las ciudades griegas, los soldados y los filósofos comenzaron a debatir sobre el verdadero poder. Si el control sobre uno mismo era la forma más alta de dominio, entonces, ¿qué sentido tenían las conquistas? Estas preguntas desataron una revolución filosófica que conectó a Oriente con Occidente de una manera nunca antes vista. Mientras Darío expandía su escuela filosófica en Grecia, los soldados y exploradores griegos que permanecieron en India no solo adoptaron las ideas budistas, sino que también ayudaron a transformar el budismo. La región de Gandhara, una encrucijada entre Oriente y Occidente, se convirtió en un centro de intercambio cultural sin precedentes. Los artistas griegos, con su habilidad para esculpir figuras humanas realistas, comenzaron a crear las primeras representaciones visuales de Buda. Inspirados por las enseñanzas budistas, utilizaron técnicas griegas de proporciones matemáticas y sombras para capturar la serenidad del Buda
en esculturas y templos. Este estilo no solo redefinió el arte budista, sino que se convirtió en el lenguaje visual que unificó la práctica budista a través de Asia. Mientras tanto, en la ciudad de Taxila, filósofos griegos y monjes budistas debatían sobre la naturaleza del yo, el sufrimiento y la impermanencia. Estos diálogos no solo influyeron en las tradiciones filosóficas de ambos mundos, sino que también comenzaron a escribir una nueva historia compartida, una que desafiaba los límites entre Oriente y Occidente. El choque filosófico entre los griegos y los budistas fue inmediato y profundo. No se trataba solo de estéticas extrañas, eran pensadores sofisticados que desafiaban todo lo que los griegos creían. Esto ocurrió en un momento crucial de la historia india, cuando el imperio Maurya estaba emergiendo. El rey Chandrakanta, quien unificaría la mayor parte de la India, observaba estos intercambios con interés. Su corte era un crisol de embajadores griegos, monjes budistas y sacerdotes hindúes. Su nieto, Ashvata, se convertiría más tarde en el mayor patrocinador del budismo. Los escribas de Erasmo, general griego, escribían frenéticamente, registrando cada detalle. Los monjes no se movían si un animal salvaje se acercaba, dormían en el suelo en pleno invierno y ayunaban durante semanas. Pero lo que más impactó a los griegos no fueron sus hazañas físicas, sino sus argumentos. En la ciudad de Taxilán, un gran centro de aprendizaje, los filósofos griegos se encontraban diariamente con maestros budistas. Esto no era un intercambio casual, era un enfrentamiento de civilizaciones. La lógica griega se enfrentó al concepto budista de vacío. La física de Aristóteles chocó con la impermanencia budista. Los debates fueron registrados en hojas de palma y placas de cobre, algunas de las cuales han sobrevivido hasta hoy. Los griegos se enorgullecían de sus debates. Sus escuelas filosóficas habían dado forma a imperios, pero los monjes budistas tenían otra forma de pensar. En Atenas, los filósofos construían argumentos complejos. En Taxilán, los monjes los desmontaban con preguntas simples. Un filósofo griego desafió a un monje sobre la naturaleza de la realidad. Si la realidad es cambiante, dijo el griego, ¿cómo puede ser verdadera? El monje, con una leve sonrisa, respondió, si no cambia, ¿cómo puede ser real? Este intercambio ocurrió durante un periodo crucial. Los asentamientos griegos crecían en Bactriana y Gandiana. Las rutas comerciales conectaban Atenas con Pataliputra. Las monedas griegas circulaban junto a las Indias. El teatro griego influía en el drama indio. Y lentamente las ideas budistas viajaban hacia el oeste, mientras que el arte griego avanzaba hacia el este. Mientras los asentamientos griegos florecían en tierras como Bactriana y Gandiana, algo aún más sorprendente comenzaba a gestarse. Los griegos estaban transformando el budismo mismo. A medida que más griegos cruzaban hacia India y se establecían en estos reinos, las culturas se fusionaron de maneras inimaginables. Este encuentro cultural no solo cambió a los griegos y a los budistas, sino que también dio lugar a un fenómeno único en la historia: la creación de estatuas del Buda por artistas griegos. Durante los 3 siglos posteriores a la muerte de Siddhartha Gautama, el Buda, nadie había osado representar su rostro. Las enseñanzas se propagaban por Asia sin que nadie intentara hacer un retrato de él. En lugar de imágenes, usaban símbolos como una flor de loto, un trono vacío o simples huellas. Pero cuando los artistas griegos llegaron con su habilidad para crear esculturas realistas y detalladas, cambiaron las reglas del juego. En talleres como los de Gandiana, los escultores griegos usaron sus técnicas para dar vida a las ideas budistas. Aplicaron proporciones matemáticas, las mismas que usaron en el Partenón, para tallar el rostro del Buda. Crearon una imagen que combinaba la serenidad budista con la perfección estética griega. Estos artistas introdujeron elementos únicos:
El cabello ondulado del Buda se inspiró en el estilo de Apolo. El ligero arco de sus cejas y su sonrisa transmitían calma, y sus vestiduras fluían con un estilo típicamente griego. Sin embargo, los detalles añadidos, como el ushnisha, el bulto en su cabeza que simboliza sabiduría, y los lóbulos alargados de sus orejas, que recordaban su pasado como príncipe, reflejaban profundamente las creencias budistas. La llegada de los escultores griegos no solo cambió la manera en que se representaba al Buda, sino que también desencadenó un intercambio cultural sin precedentes. Las estatuas del Buda, talladas con técnicas griegas, comenzaron a viajar por la ruta de la seda, llevadas por comerciantes y monjes. Estas imágenes, con sus proporciones matemáticas y rostros serenos, se convirtieron en un lenguaje visual que transmitía el mensaje del budismo a través de las fronteras. Desde Gandiana hasta China y más allá, estas estatuas inspiraron nuevas interpretaciones. En Corea, los rostros del Buda se volvieron más angulares. En Japón, las proporciones se refinaron aún más. Sin embargo, siempre conservaron la esencia de los primeros diseños griegos. Incluso en India y el sudeste asiático, donde los estilos se volvieron más ornamentados, la influencia griega seguía siendo evidente en la simetría y la atención al detalle. Este intercambio no se limitó a las imágenes. En monasterios remotos y cuevas escondidas, los textos budistas comenzaron a adoptar ideas griegas. Fragmentos de manuscritos revelaron que los monjes estaban escribiendo en griego, adaptando términos filosóficos para describir conceptos budistas como la vacuidad y la impermanencia. Este puente intelectual entre Grecia y el budismo sentó las bases para un diálogo que trascendió siglos y fronteras. A medida que las estatuas y las escrituras viajaban por las rutas comerciales, algo notable comenzó a suceder. Las ideas griegas y budistas se fusionaron profundamente. Monasterios desde Gandiana hasta la cuenca del río Ganges se convirtieron en centros de innovación filosófica y artística. En estas aulas y talleres se desarrollaron técnicas para representar conceptos abstractos como la iluminación y la vacuidad a través de formas visuales. No solo los artistas y monjes eran parte de este intercambio. Comerciantes, soldados y eruditos trajeron consigo preguntas y perspectivas nuevas. Los diálogos entre griegos y budistas se volvieron más sofisticados, abordando temas como la naturaleza del yo, el propósito de la vida y la búsqueda de la verdad. En los textos encontrados recientemente, se describe cómo algunos monjes adoptaron palabras griegas para explicar enseñanzas budistas complejas. Pneuma, por ejemplo, se utilizaba para hablar de la conciencia, mientras que cosmos se adaptaba para describir el universo. Este nivel de síntesis intelectual no solo fortaleció el budismo, sino que también dejó una huella duradera en la filosofía griega. La influencia de esta colaboración única se extendió a lo largo del tiempo y el espacio. Desde las estatuas de Buda con rasgos griegos hasta los textos filosóficos que combinaban ambas tradiciones, el impacto de este intercambio resonó durante siglos. Los monasterios griegos y budistas se convirtieron en semilleros de innovación, donde se forjaron nuevas ideas sobre el arte, la lógica y la espiritualidad. Sin embargo, las grandes figuras de este movimiento también enfrentaron desafíos. A medida que los reinos se desmoronaban y surgían nuevos poderes, la conexión entre las culturas griega y budista se desvaneció lentamente, pero no se perdió por completo. Los descubrimientos arqueológicos modernos han sacado a la luz tesoros que cuentan la historia de esta extraordinaria fusión cultural. Los ecos de esta unión persisten en los debates filosóficos, en el arte y en la práctica de la meditación en todo el mundo.
La relación entre estas dos culturas nos recuerda que las ideas trascienden las fronteras y que la búsqueda de la sabiduría siempre encuentra un camino.